que nunca se apaga. Y cuando hablamos de antorcha, hablamos de fuego, hablamos de luz. Y en la Biblia encontramos no solo una, sino algunas cosas que nos hablan a nosotros que son fuego. Y hoy quiero hablar precisamente de lo que está en 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 19. Ahí van a ver a qué antorcha me estoy refiriendo, a qué clase de fuego. Porque también el fuego representa al Espíritu Santo. Los ministros, dice la palabra, que también son llama de fuego. Pero acá en 2 de Pedro 1:19, dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y entonces de aquí es donde yo deduzco que esa antorcha nunca se apaga. Porque esa antorcha dice que alumbra en lugar oscuro hasta, hay un límite, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso nos está hablando a nosotros, que esta antorcha va a estar alumbrando, va a estar encendida hasta que Cristo venga por su iglesia. Hasta que le veamos a Él cara a cara. Y entonces, viendo el contexto de este verso, el verso 16 dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ojo con esto. Está hablando de la antorcha que ilumina un lugar oscuro y que no se apaga, que siempre está alumbrando, y el contexto nos está hablando de la venida del Señor. Entonces dice, se los vuelvo a repetir, dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. El apóstol Pedro es el que escribió esta palabra, y él dice: yo no me lo estoy inventando, no estoy haciendo cuentos ni fábulas ni nada de eso, sino que nosotros fuimos testigos de lo que sucedió. Y entonces dice el verso 17: pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Esas palabras específicas las encontramos en otro lado. No sé si ustedes se recuerdan dónde fueron mencionadas esas palabras. Exactamente cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús está en el río Jordán y Él se bautiza y desciende el Espíritu Santo como figura de paloma sobre su cabeza. Y entonces se abren los cielos y allá el Padre habla y dice estas palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pareciera que es la misma, pero no es la misma. No es la misma, porque cuando uno lee bien acá dice: pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Es en otra ocasión que le dicen lo mismo. En el verso 18 sigue diciendo: y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Cuando Jesús se bautizó, Pedro no estaba ahí. Sus discípulos, los apóstoles, no estaban ahí cuando Él se bautizó. Él se bautizó y después fue a buscar a sus 12 discípulos. Entonces, ¿cuándo fue que ellos escucharon esta declaración? Porque el apóstol Pedro está hablando y él está diciendo: nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo. Y aquí dice: ¿cuándo? Cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Dónde fue? En el monte. Es diferente a la otra que fue en el río Jordán. Ahora, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso que Pedro dice? Es que nosotros estábamos en el monte con Él cuando el Padre le habló y le dijo eso, y nosotros somos testigos, nosotros lo escuchamos. Mateo 17:1.
Miren, está nuestro Señor Jesucristo y de repente Él decide tomar a 3 de sus discípulos. Es como que estamos todos aquí ahorita y el Señor viniera y dice: voy a escoger aquí a 3 y me los voy a llevar al monte, me los voy a llevar a la presencia del Padre. Quiero que vayan conmigo, pero no me voy a poder llevar a todos, solo puedo llevar 3. Entonces dice acá Mateo 17:1: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Versículo 2: y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Qué hermoso eso, hermanos. Hermoso, pero también lleno de temor. ¿Cómo podríamos ver nosotros a alguien que de repente su rostro empieza a resplandecer, a brillar como el sol? Creo que no resistiríamos verlo, porque nosotros no podemos ver directamente al sol. Pero si nos acabamos de levantar a las 10 de la mañana. Porque si se levanta uno a las 5, por allá viene un rayo de sol, ¿verdad? Ahí es fácil, pero ver al sol fuerte, cuando uno acaba de abrir los ojos. Entonces, estos discípulos, 3 discípulos nada más. Haciendo un paréntesis, está aquel versículo que dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, con ese versículo se han basado muchos en que Dios ama a todos por igual. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Dios ama a todos por igual? ¿O hay algunos, o tiene preferidos? Tal vez la palabra preferidos nosotros la hemos usado mal. Porque cuando un padre tiene hijos preferidos, al hijo preferido no le pone a hacer nada. Al hijo preferido no lo corrige. Al hijo preferido le pasa todo lo que quiera. No, ahí sí no es así. Cuando yo estoy hablando acá de que si el padre tiene hijos preferidos, me refiero a que si el padre ama a unos más que a otros. Yo pregunto, ¿será que el padre ama a unos más que a otros? Ahí ya dividimos el grupo. Porque entonces van a decir: sí, no, usted acaba de decir el versículo que Dios no hace acepción de personas y que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es que tenemos que definir de qué amor estamos hablando. Está el amor universal. El amor universal de Dios. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos. No fue solo por mí, ni fue solo por todos. Él derramó su sangre por todos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, dice. Entonces, el amor universal de Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, en la Biblia encontramos que cuando Dios manda al ángel Gabriel para que le lleve el mensaje a Daniel, ¿cómo le dice a Daniel? Muy amado. Muy amado. A Daniel no lo amaba igual que a los demás que estaban ahí en Babilonia. A Daniel lo amaba más que a muchos. Entonces Dios no hace acepción de personas, pero hay algunos que tocan su corazón y se meten en su corazón, y esos son muy amados. Entonces Dios ama. ¿Por qué dice la palabra? Dios ama al dador alegre. Si Él amara a todos por igual, ¿de qué sirve entonces dar una ofrenda con gozo, con alegría, con gratitud, si de todos modos ama a todos por igual? ¿Para qué va a decir eso entonces? Que Dios ama al dador alegre. Quiere decir que ama más al dador alegre que al que también da, pero lo da por compromiso.
Ya me desvié del tema, pero el Señor quiere que hable de eso. Porque a veces también ofrendamos solo porque hay promesas en la Biblia. Y entonces dice que Proverbios 3:8: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, porque entonces habla de que vas a hacer que se derramará bendición hasta que sobreabunde. Y entonces dice, yo quiero bendición, entonces voy a dar. Y como dice Malaquías 3:10, que si yo diezmo, se me van a abrir las puertas de los cielos. Entonces voy a diezmar para que se me abran las puertas de los cielos. Por eso es que para eso se ministra la ofrenda, para que aprendamos a ofrendar con la actitud correcta. No vamos a diezmar para que el Señor nos dé más. Vamos a diezmar por obediencia. No vamos a ofrendar para que el Señor me dé sobreabundantemente. Voy a ofrendar porque amo al Señor, porque estoy agradecido con Él. Y entonces así se van a cumplir las promesas que Él tiene. Pero yo no estoy buscando la bendición, estoy amando, estoy honrando a Dios. Entonces, acá, de sus 12 discípulos que Él tenía, a esos 12, o mejor dicho, entre esos 12, tenía 3 consentidos. Él dice, yo voy a ir y les voy a dar una lección hermosa. Les voy a enseñar algo que no se lo puedo enseñar a todos. Solo se los voy a enseñar a estos 3, porque estos 3 se han ganado mi corazón. Y entonces dice, bueno, así, yo me imagino que le dijo, se acercó a Pedro. Pedro, necesito que me acompañes, pero calladito. Jacobo, te vas a ir conmigo, pero no le digas a nadie que te vas a ir conmigo. Juan, venite, pero... Y se los sacó a los 3. Se los llevó a escondidas. ¿Y quieren ver todavía si hay más amor entre esos 3? A Juan, ¿verdad? El discípulo amado. Entre toda la multitud tenía a 12. Entre los 12 tenía a 3. Entre los 3 tenía 1. Yo admiro eso del Señor. Porque entonces quiere decir que nosotros podemos ganarnos el amor de Él. Ya nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí entramos todos, pero una vez que estamos ahí, nosotros decidimos qué tan cerca vamos a estar de Él. Entonces ahora, jala a estos 3 y dice, se los llevó al monte, y en el monte se transfiguró. Y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Hermanos, qué privilegio tan enorme, qué bendición poder ver al Señor transformado en un ser de luz. Entonces, ¿por qué estamos mencionando esto? ¿Quién escribió cuando dijo que hay una antorcha? Estaba hablando, dice que la profecía más segura es la palabra, la cual es una antorcha que alumbra un lugar oscuro. ¿Quién escribió eso? Pedro. Pedro es el que está ahí. Entonces yo les quiero, lo que yo quiero es que veamos que el que escribió eso de la antorcha, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El que está diciendo esas palabras es el que vio a Jesús resplandecer como el sol. Entonces, él no es cuestión de que se lo inventó, él vivió eso tan especial. Entonces, podríamos decir, ala, pero Pedro, ¿de dónde sacó eso? Pedro, ¿por qué habla esas cosas? Porque él las vivió. Porque él recibió revelación. No es cuestión de que se la inventó. Él tuvo esa revelación. Y entonces él empieza a hablar, pero es como que dijera, miren, aquí están mis credenciales. Yo estuve con él en el monte de la transfiguración. Yo lo vi a él brillar en su rostro como el sol. Vi que su ropa resplandeció como la luz fuerte, una luz blanca. Él está diciendo, yo lo vi. Yo que viví eso. Hermano, si nosotros viviéramos eso, seguiríamos siendo los mismos. ¿O amaríamos más al Señor? Yo creo que cuando uno tiene experiencias personales con Él, uno cambia. Uno ya no está aquello que, ay, qué aburrido ir a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia si regreso lo mismo? Cuando uno ha tenido experiencias personales con Dios, uno quiere estar con Él siempre. Por eso, Job pasó 41 capítulos discutiendo, hablando un montón de cosas. Y él decía, ay, si yo conozco, si yo sé cómo funciona, si eso es así, si eso es asá. Y Job decía un montón de cosas y discutía con sus amigos, hasta discutió con Dios. Pero llega al capítulo 42. Y en el verso 5 él dice, caramba, ya agregando palabras mías, ¿verdad? Caramba, pero lo que me habían contado, ¿cómo decir? Yo sabía de ti, Señor, pero porque me habían contado. Pero hoy mis ojos te ven. Hoy te conozco, no porque me contaron, hoy te conozco porque te he visto. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Yo estoy hablando lo que vi. Yo fui testigo. Yo escuché las palabras que el Padre dijo. Yo vi cuando el cielo se abrió y el Padre desde arriba habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo fui, es que Pedro insiste en decir, fuimos testigos oculares. Y entonces, ahora, dice, bueno, el verso 18 dice, y nosotros mismos escuchamos esta declaración cuando él estaba en el monte. Y dice acá entonces, Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. El verso 3 dice, y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y aquí hay mucho que hablar, hermanos. Está Pedro, Jacobo y Juan y el Señor Jesús ahí, que se transfiguró. De repente aparecen otros dos personajes. Aparecen Moisés y Elías. Y ellos en ningún momento preguntaron, ay, Señor, ¿quiénes están contigo? No preguntaron. Ellos los conocían. Pero yo pregunto, si a ti se te aparece ahorita Moisés y Elías, ¿tú lo reconocerías? ¿Y por qué Pedro, Jacobo y Juan no preguntaron, sino simplemente dijeron, ah, ese es Moisés y Elías? Ahí se les fue revelado quiénes eran. Entonces, ellos no lo conocían tampoco. Ahora, la pregunta es, ¿por qué
¿Por qué Moisés? ¿Por qué Elías? ¿Por qué no Abraham? ¿Por qué no Isaac? ¿Por qué no Jacob? ¿Por qué no David? ¿Por qué Moisés y Elías? Está el Señor. Y aparece Moisés. Entonces hablemos de Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés representa la ley. Ahí están en el Nuevo Testamento. Aunque Cristo no ha muerto y resucitado, pero ya están en el Nuevo Testamento. Todavía bajo el tiempo de la ley, pero iniciándose ya el nuevo pacto. Entonces era necesario que estuviera ahí representada la ley. Y Elías representa a los profetas. Moisés representa la ley y los profetas también, porque Moisés era profeta. Y Moisés escribió la ley. Entonces Moisés representa la ley y los profetas, pero Elías es un personaje importante para el pueblo de Israel como representación de los profetas. Entonces le aparecen ellos ahí entonces es como decir, ahí está Jesús, respaldado por todo el Antiguo Testamento, respaldado por la ley y los profetas. Y ellos ahí platicando y los otros tres ahí viendo y escuchando lo que ellos hablaban. Y Pedro se emociona, le dice, Señor, mejor vamos a hacer 3 enramadas aquí. Como vamos a hacer 3 habitaciones. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Igual nosotros, si el Señor se nos apareciera y se apareciera con Moisés y Elías, que se quede aquí para siempre, que tenemos mucho que hablar. Queremos preguntarle un montón de cosas. Pero, entonces dice, ya, ese es el contexto. Ese es el contexto de una antorcha que está encendida y que está alumbrando en un lugar oscuro. Y que decía la palabra, hacéis bien en estar atentos a esa antorcha. Lo que Pedro está diciendo es, ustedes tienen una antorcha que les alumbra en un lugar encendido. Por favor, estén atentos a esa antorcha. Necesitamos estar atentos a esa antorcha. Y en el verso 19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, dice acá. La palabra, el verso que leímos estaba en la Reina Valera, que decía que es una antorcha. La Biblia de las Américas la tradujo como una lámpara. Entonces acá la Biblia de las Américas dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El príncipe de este mundo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Donde él está hay tinieblas, hay oscuridad. Entonces, si en este mundo hay tinieblas, necesitamos esa antorcha, necesitamos esa lámpara que nos guíe. Volvamos al contexto, pero ya no voy a regresar, ¿verdad? Pero hablemos del contexto. ¿De qué estaba hablando en el contexto? ¿Se recuerdan? De la venida del Señor. Entonces él empieza a hablar de la venida del Señor y después dice, ustedes tienen una antorcha a la cual hacen bien en estar atentos a esa antorcha. La venida del Señor está dividida en 2 partes. La primera venida. Todas las profecías que habían de la venida del Señor, de su primera venida, todas se cumplieron. Ahora nos quedan unas poquitas profecías pendientes de cumplirse para su segunda venida. Y ojo con esto, cuando hablo de su segunda venida, no estoy hablando del arrebatamiento. La segunda venida va a ser después del arrebatamiento.
Entonces, si hay algunas pequeñas profecías por cumplirse para su segunda venida, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? En cualquier momento. Porque no hay ninguna profecía que esté pendiente de cumplirse para que seamos arrebatados. Y entonces el apóstol Pedro dice, por favor estén atentos a esa antorcha, a esa lámpara que brilla. Estén atentos porque el Señor ya viene otra vez. Y ustedes deben de conocer el camino. Entonces, ahora, ¿cuál es la antorcha, hermanos? Regresamos al verso. Si sigo leyendo, van a confirmar que es Cristo. Pero a mí me interesa que veamos bien de qué está hablando. Mejor regresemos. No es de regresar. Aquí dice, y así tenemos, ¿qué dice ahí? La palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Ahora ya tenemos de ahí que es la Biblia. ¿Qué dice después de eso? A la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Otra vez, ¿cuál es la antorcha que brilla en el lugar oscuro? ¿Cuál es la lámpara que brilla en el lugar oscuro? La palabra de Dios. Sí, decimos que es Cristo también, pero más específicamente es la palabra. Es su palabra, la palabra escrita que tenemos. Ahora podemos decir, pero ¿y no Cristo es la luz? Sí, por eso es Cristo. Digamos, si hablamos de Cristo, hablamos también de su palabra. Pero a él dice al final de este verso, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca. Entonces, él es la luz. Pero mientras él aparece, tenemos esa antorcha que es la palabra escrita. Ahora, dice el verso 20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Verso 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo que tenemos en la Biblia no es el invento de nadie. Sí, lo escribieron más de 40 hombres diferentes en un periodo de 1600 años. Eso hace de la Biblia aún más hermosa, porque en 1600 años, en un periodo de más de 1600 años, en ese tiempo, 40 hombres de diferente cultura, de diferente época, de diferente educación, escribieron la palabra y ninguno de ellos se contradice entre sí. ¿Por qué razón? Porque dice que no fue escrita por voluntad de ellos, sino que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Ahora, allá decía en primera de Pedro 2:19 decía que hasta que el lucero aparezca en nuestros corazones, el lucero de la mañana. Apocalipsis 22:16 dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Él es el lucero resplandeciente de la mañana.
Tenemos la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, la antorcha, la lámpara que alumbra en el lugar oscuro hasta que aparezca el lucero resplandeciente de la mañana. Gloria a Dios, hermanos. Aplauso fuerte a nuestro Dios. Entonces ya aclaramos que el lucero resplandeciente de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. San Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Él es el lucero de la mañana, Él es la luz del mundo, y cuando Él se manifieste, cuando le veamos cara a cara, nosotros vamos a ser igual que Él. Dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¡Qué bendición, hermanos! Si Él es la luz del mundo. También el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero ahorita somos la luz del mundo en este mundo de tinieblas. Pero no brillamos como se vio a Jesucristo ahí en el monte de la transfiguración. Pero va a llegar el día que nosotros lleguemos a ser seres de luz. Pero ahora nosotros tenemos que ser luz en el mundo. Luz en medio de un mundo de tinieblas. Dice 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Estamos esperando ese momento cuando estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro decía que es una antorcha encendida que alumbra en un lugar oscuro. Y él estaba diciendo la palabra profética más segura. Hacéis bien en estar atentos a ella, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, otra vez, ¿se recuerdan de cuál era el contexto que estaba hablando Pedro? La venida del Señor. Él estaba hablando de la venida. Y ahora dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, para conocer el tiempo de su venida, para estar atentos a su segunda venida. Pero nosotros realmente no esperamos su segunda venida. Nosotros esperamos el arrebatamiento. Usemos esa lámpara, usemos esa antorcha. Hermanos, deleitémonos en su palabra. Yo pregunto, ¿cuántos leyeron la palabra hoy antes de venir a la iglesia? Mejor ni levanten la mano. Hermanos, somos de aquellos que no podemos pasar el día sin haber leído por lo menos un capítulo de la Biblia, sin habernos sentado por lo menos unos 15 minutos a meditar en la palabra. ¿Qué es meditar en la palabra? Yo leí que la Biblia decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Meditar sería, ¿qué significa eso? ¿Qué me está diciendo Dios a mí? ¿Qué quería decir Dios en ese tiempo? ¿Y qué me dice a mí ahora? Eso es meditar en su palabra. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué tengo que hacer yo? Pero si es luz y estamos en un mundo de tinieblas, entonces tengo que usarla como una lámpara.
Entonces voy a agarrar la Biblia y voy a ver si me alumbra. ¿Va? Es de leer y leer. Ahora, ¿qué dice alguien del mundo? Yo recuerdo que hace como 40 años estaba sacando un curso de lectura rápida y tenía que leer un montón de páginas y solo pasar la vista así, chica, no leer sino pasar la vista. Mirar, porque me decían, es que la lectura, cada letra son símbolos, y entonces los símbolos no hay necesidad de leerlos, solo de verlos. Cuando usted mira ahí una E con una cosa roja así atravesada, ya usted dice, no estacionar, no lo leyó, lo vio. Entonces, agarre un libro y solo pase su mirada así, y ya leyó una página, ya leyó la otra, ya leyó la otra, ya leyó la otra. ¿Qué recuerda? Me decían. Nada, le decía yo. Pero se supone que esa es la forma de leer y retener. Entonces quiere decir, un libro de 200 páginas se debe leer en 5 minutos, según ellos. Y yo se los creí y quise aprender, ¿verdad? Pero entonces cuando yo fui y me hacían mis exámenes para ver cuánto había retenido, ¿qué leyó? La Biblia. Se reían. Ese libro no se entiende, me decían. Claro. Porque ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién lo escribió? El Espíritu Santo, Dios. Y las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. El que no tiene al Espíritu Santo dentro no puede entender la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para entender su palabra? Ya tenemos al Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Entonces, si ya lo tenemos, ¿qué debemos de hacer? Llenarnos cada día de su Espíritu. Si nos llenamos de su Espíritu, cuando leemos la palabra del Señor, ahí nos va a revelar, nos va a decir lo que Él nos quiere decir, nos va a dar esos remas hermosos, esos preciosos los remas. Y entonces nos vamos a deleitar leyendo la palabra. Ya no va a ser aburrido, sino ¡ala, qué hermoso leer! ¡Qué rica la palabra! Gloria a Dios, hermanos. Porque entonces se convierte en una lámpara, en algo que me alumbra, que me guía, me ilumina. Entonces, Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego? Por eso decía que su palabra es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Y ahora Jeremías dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, su palabra es fuego. Fuego que alumbra. El fuego con fuego se hace más fuego. Tengo al Espíritu que es fuego. Y su palabra que es fuego. El fuego con el fuego se entienden, ¿verdad? Proverbios capítulo 2, versos 3 y 4. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, y ahí tengo subrayado, si la buscas. ¿Si buscas qué? La inteligencia. Si buscas, pero hay que buscarla, no es, ahí está. No, hay que buscarla como a plata y procuras, y la procuras como a tesoros escondidos. Versos 5 y 6. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Si buscas la inteligencia, entonces entenderás el temor de Dios. Si buscas la inteligencia, vas a tener temor de Dios. Y vas a descubrir el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Tenemos que buscar la inteligencia. ¿Dónde la encontramos? En su palabra. Porque la inteligencia viene de su boca. Y lo que está en su palabra
es de su boca. Segunda de Timoteo 3:16, porque el tiempo corre y yo también corro. Toda escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que me interesa, pero dice y útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra nos hace perfectos. La palabra nos equipa. Pero dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia, toda palabra que encontramos ahí es inspirada por Dios. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere con inspirada? Esa palabra inspirada. Dice, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que está diciendo es, todo eso vino por el soplo de Dios. Esa palabra inspirada, yo recuerdo que la tenía acá, pero creo que la borré. Pero nosotros en medio de las tinieblas, este mundo de tinieblas, usemos la lámpara, usemos la antorcha. Y el apóstol Pedro, y ya lo dije varias veces, pero como me gusta ser necio, estaba hablando de la venida. No estoy diciendo segunda venida, de la venida. Incluye la primera y la segunda. Y dice, debéis de estar atentos a esa palabra, a esa lámpara, para conocer su venida. Los discípulos estaban, cuando Jesús fue llevado al cielo después de haber resucitado, se quedaron viendo a ellos al cielo y Jesús iba para arriba. Y se les aparecen dos ángeles. Y dice, y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Hechos 1:10, el verso 11 dice, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Zacarías 14:4 dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, hablando de su segunda venida, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Hay unos detalles, o sea, debemos de estar atentos a esa antorcha, porque la antorcha nos da los detalles cómo va a ser su segunda venida. Y solo les voy a leer estos versos porque solo con escucharlos, solo con leerlos, uno aprende bastante acá. Apocalipsis 19, del 11 al 16, nos da algunos detalles de cómo va a ser su segunda venida. Dice el verso 11, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. El verso 16 dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios, hermano.
Ese es el Señor que nosotros estamos esperando. Pero, como les digo, hermanos, nosotros no estemos esperando la segunda venida. Nosotros esperemos el arrebatamiento. Para poder irnos en el arrebatamiento tenemos que estar leyendo su palabra y conocer su voluntad, conocerle a Él, saber qué es lo que a Él le agrada, saber que no todos se van a ir en el arrebatamiento. Muchos se van a quedar a la gran tribulación. Por eso es importante prestar atención a la palabra profética más segura, para poder irnos con Él. Y vuelvo a este verso que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Cuando dice inspirada por Dios, ya se los había dicho, pero aquí está. Es la palabra griega, esa no la puedo pronunciar, sepneustos, que significa divinamente soplado en o inspirar. O sea, la palabra que tenemos en la Biblia es una palabra soplada por Dios. Lo escribieron, sí, más de 40 hombres. Pero no es que ellos escribieron lo que se les antojó. Yo no sé cuántos de ustedes usaron esa palabra, esa frase, mejor dicho, cuando estaban estudiando y le decían al que estaba a la par o el de atrás les decía a ustedes: soplame las 5. Se recordaron, ¿verdad? Lo que estaba diciendo es: dame la respuesta. Pero allá en mi tiempo decían: es que me soplaron las 5, me soplaron la no sé qué. Y es que fulano no se sabía la no sé cuál de la no sé qué serie y yo se la soplé. No. Era darle la respuesta sin que nadie más se diera cuenta. Entonces, cuando estaba estudiando esto, yo dije: ahora entiendo por qué mis compañeros me decían que les soplara. Yo les echaba aire. Era Dios soplándoles a los escritores, diciéndoles lo que realmente, hermanos, humanamente cuesta entenderlo, cuesta comprenderlo. Porque podríamos decir: entonces Dios les dictó a ellos la palabra. Y no fue un dictado. Les sopló. Por eso les digo, cuesta comprenderlo humanamente. El Espíritu Santo venía a reposar sobre ellos y les soplaba la palabra. Pero no anuló la personalidad de cada uno de ellos. Porque si fuera un simple dictado, todo tendría el mismo estilo literario, todo tendría... No, cada personaje usó su personalidad. Y entonces uno dice: pero ellos escribieron entonces con sus propias palabras. Increíble, hermanos. Ellos escribieron lo que Dios les dijo. Y Dios no anuló la personalidad de ellos. Pablo era un hombre tan letrado que el apóstol Pedro dice después: cuesta entender lo que dice Pablo. Entonces algunos escribieron más sencillo que otros. Y Pablo, por ejemplo, escribió complicado. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. No podemos decir: esto no vale. No, toda la escritura. Toda la escritura. Así como Dios sopló en Adán y Eva el aliento de vida, según Génesis 2:7,
También en San Juan 20:22 dice que antes de irse a los cielos, Él sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo soplados, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Debemos de ser como los de Berea, escudriñando cada día las Escrituras, según Hechos 17:11. Y lo que les decía, que la gente no puede entender la palabra, la gente que no conoce al Señor. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Llenémonos del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios, para que realmente sea como una lámpara. Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Termino con este verso. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, amemos la palabra, enamorémonos de la palabra, pero también llenémonos de su Espíritu Santo. Inclina tu rostro y dile al Señor, dile: Señor, yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo para que pueda comprender tu palabra, para que la pueda entender, para que pueda llenarme de tu palabra, para que tu palabra me guste tanto, que me deleite, que saboree tu palabra. Dice que si nosotros le pedimos al Señor de su Espíritu, Él nos lo dará abundantemente. Él ha derramado sobre nosotros su Espíritu, pero lo ha derramado sobre nosotros. Tú decides si te llenas o el Espíritu se queda fuera de ti. Llénate del Espíritu Santo. Llénate de Dios. Llénate de su poder. Si estás lleno de su Espíritu, cuando lees la palabra, ese mismo Espíritu que le escribió, ese mismo Espíritu te hará entender qué fue lo que Él quiso escribir cuando lo escribió. El Señor quiere llenarnos de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, pero nosotros debemos de buscarlo. No dejes de usar esa lámpara, esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Sella esa palabra, Señor. Sella esta administración en cada corazón. Que esta palabra se haga rema en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte a